Esta noche viajamos hasta lo más profundo de la memoria humana. Hasta ese momento en el que los hombres comenzaban a poblar este planeta nuestro. En él, en diferentes partes del mundo, se estaba formando el germen de nuestra civilización, de nuestra forma de vida. Y esta noche vamos a tratar de conocer cómo fue ese nacimiento. Viajamos a descubrir enigmas de la prehistoria. Después viajaremos hasta un país consagrado. Se dice que en él se encuentra una de las reliquias más sagradas de la humanidad, el Arca de la Alianza. Nos referimos a Etiopía. Estas son algunas de nuestras propuestas de hoy y ya estamos listos para partir. Un espacio en blanco nos espera lleno de misterios. Ese es el avance de lo que os habíamos preparado y ahora sería el momento de presentar a nuestro primer invitado, ese que habíamos seleccionado para hablar de la prehistoria, José Luis Cardero, uno de los antropólogos más importantes que tenemos en el país, pero un problema familiar le ha impedido que viniera al programa, así que hemos tenido que cambiar de planes. A veces el directo pasa estas cosas, así que vamos a tener invitados diferentes. Ya veréis qué sorpresa. Nos vamos a ir hasta un cementerio para avanzaros un tema que teníamos previsto realizar la próxima semana, un lugar donde dicen que reposan los muertos. Ahí están nuestros próximos invitados. Este sonido que escucháis por ahí son algunos detalles. Saludar a Pedro Amorós. Buenas noches, don Pedro. Hola, buenas noches, Miguel. Antonio Pérez, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Miguel, muy buenas noches. Aquí estamos pasando un poquito de frío. ¿Solamente frío? Estáis un poco locos de estar donde estáis metidos, ¿no? Pero bueno, son cosas del directo, ya lo sabes. Ya. Déjame, Pedro, un poco la idea era estar contigo dentro de unos cuantos días. Has escrito un libro que se llama El Gran Libro de las Psicofonías, Conversaciones con el Más Allá, que es toda una enciclopedia, diría yo, de todo esto, ¿verdad? Sí, bueno, es una avanzadilla dentro de lo que es el mundo de la psicofonía. Bueno, una avanzadilla de 800 páginas, pero una avanzadilla, vaya. Por lo menos se expone lo que es el fenómeno psicofónico y desde luego, bueno, pues cómo afrontarlo. Pero lo hablaremos, por supuesto que sí. Sí, seguramente la próxima semana o en muy breve estarás aquí con nosotros. ¿Las psicofonías son las voces de los muertos? Bueno, yo creo que es una muy buena pregunta. Y siempre me la haces, eres malvado, siempre pero sabes que te sigo queriendo, pero bueno, y yo te la voy a responder. Es probable que las psicofonías sean un cambio de estado energético. La energía ni se crea ni se destruye, solamente se transforma. ¿En qué nos transformamos nosotros cuando perecemos en este mundo, cuando partimos de este mundo? Posiblemente esa energía anímica que forme parte de todos los seres humanos se transforme en otro tipo de energía. Quizá esa puede llegar a ser la horma del zapato por donde tenemos que empezar a buscar cuál es el origen de las propias psicofonías. Y es muy probable que en muchas ocasiones encontremos esa génesis, ese inicio dentro de nosotros mismos, ¿no? Podríamos hablar de una hipótesis que yo planteo en el libro, además, que es la hipótesis de la energía existencial, que explicaría un poco todo esto. Vamos a desbrozar un poco el tema que queríamos tratar dentro de poco, sobre todo porque
están en un lugar muy especial, pero a los demás deciros que vamos a ir hasta Etiopía, vamos a hacer ese viaje especial, vamos a hablaros del caso, una serie de televisión española que os recomendamos con algunos de sus protagonistas y algunas cuantas sorpresas más en el programa. Antonio, estás un poco con la voz así medio rara, ¿verdad? Es que estoy con un poco de alergia, Miguel. Vale. Ahora quiero que me contéis dónde estáis, pero lleváis todo el equipo para investigar, ¿no? Sí, eso siempre. No venimos eso siempre. La verdad es que tenemos aquí una compañía verdaderamente increíble. Estamos por esta zona con motivo de la celebración de las jornadas del misterio de Benamaurel, y con un equipo de investigación digno, Miguel, digno de elogio, que son los amigos de lo oculto de Baza, que es un equipo de investigación de jóvenes investigadores y algunos no tan jóvenes, que pues están haciendo todo lo posible para avanzar un poco en el mundo de la investigación del misterio. Y yo creo que Benamaurel y toda esta zona pues también da mucho para todo eso. Y bueno, no sé, Miguel, yo ahora que Antonio te vaya describiendo cosas, pero te puedo decir... Espera, no adelante, se van a enfadar los oyentes, aguanta un poquito, vale. Decirme dónde estáis, ¿vale? Y a los oyentes, no os enfadéis, que enseguida lo vamos a decir, es que luego se enfadan conmigo diciendo, es que le cortas al invitado. Lleváis todo el equipo, dices Antonio, ¿verdad? Sí, aquí estamos. Desde que nos invitaron para que viniéramos, la idea, aparte de venir a dar unas conferencias, pues era poder disfrutar de esta zona y de los misterios de esta zona, y por supuesto ya venimos con los equipos y todo preparados, claro. Vale, con Antonio estuvimos hace muy poco tiempo realizando el programa desde Murcia, concretamente Mazarrón, en ese congreso que se organizó, y vuelve de nuevo. Y todo hoy lo hemos preparado así súper rápidamente, al fallarnos ese invitado con motivo por esa cuestión familiar, sobre todo, y hemos querido conectar con vosotros, sobre todo porque estáis en un cementerio, ¿no, Pedro? Bueno, es un cementerio abandonado. No vamos a revelar el nombre. No demos más datos, sí, porque luego se llena de gente. No demos más datos de dónde nos encontramos, pero es un cementerio que está abandonado, sin embargo, pues está rehabilitándose tipo de forma arqueológica, para que todo el mundo pueda llegar a disfrutar de lo que es la historia, cómo avanza, y sobre todo la historia funeraria, cómo avanza en nuestro país. Creo que es algo único. Ya lo verás, que esto va a dar mucho que hablar dentro de poquito, lo veremos y probablemente lo hablaremos. Pero sí que te digo que, cuando hemos estado hablando, yo te decía, Miguel, estoy alucinado. Pero estoy alucinado por lo que estoy viendo. Estoy viendo ataúdes, estoy viendo tumbas, estoy viendo cadáveres. De hecho, te envié alguna fotografía de... Yo me he quedado alucinado, Pedro, con esas fotos. De algunos de estos cadáveres, pero es que además uno de ellos tenía un tiro en la cabeza. Ya. Y viene del tiempo de la guerra civil. O sea, esto clama de verdad una investigación en toda regla, y pese a que estamos aquí pasando frío con nuestros equipos, grabando y demás, esto va, yo creo que va a traer un poquito de cola, porque además el sitio da miedo, Miguel. Estamos bajo un cielo estrellado, completamente estrellado. Vemos reflejos de las cámaras de nuestros compañeros de amigos de lo oculto de Baza, que están realizando fotografías en distintos tipos de longitudes de onda. Antonio lo tengo en la otra punta del cementerio. Y aquí las tumbas son montículos de tierra en el suelo, con cruces, con lápidas. Da miedo. Pedro, supongo que estáis ahí con permiso, ¿verdad? No estamos haciendo nada ilegal, ¿no? No, en absoluto. De hecho, pues nos acompaña gente del consistorio y pues para que todo se haga bien, ¿no? Vale. Como tiene que ser. Saludamos al alcalde, que sé que está ahí con vosotros. Exactamente. Por las fotos que he visto, Pedro, ¿cómo están los cadáveres ahí? No sé, he visto que están como si fueran momificados ya. He visto ese cráneo con un tiro que es de la guerra civil. ¿De cuándo data ese cementerio? Este cementerio data de mediados finales del siglo XIX. Y pese a que está en recomposición histórica, ¿vale? O sea, es decir, los arqueólogos están trabajando para verlo, el cementerio guarda una estructura similar a cómo se conservaba pues hace 40, 50 años. De hecho, incluso las paredes de las tumbas, antes me llevaba Antonio Pérez por unos recovecos, porque él, hay que decir que ha venido antes que yo, y cuando ha llegado me ha dicho, Pedro, no te vas a creer dónde estamos. Y bueno, el caso es que hemos visto cosas. O sea,
nos hemos metido por una pequeña gruta. La gruta estaba totalmente rodeada de momias, de cuerpos momificados, vamos, y de ataúdes, o sea, había un orificio que también te he enviado a la fotografía, en la que se veían 2 cuerpos medio momificados. Es realmente un sitio sobrecogedor para realizar experiencias de este tipo, ¿no? Y de verdad que bueno, estoy impresionado sobre todo por el principio de conservación que tiene esto, y se puede convertir pues en un camposanto digno de experimentación, y eso que está abandonado. Vale, ahora vamos a preguntar a Antonio, pero Pedro, ¿por qué está así, o por qué está abandonado ese cementerio, y por qué están así de bien conservados los cadáveres? ¿Se sabe? Bueno, lo cierto es que sí, yo lo intuyo, nada más llegar a esta localidad lo he intuido por una razón. Primero, estamos en el país de las cuevas. Y digo el país de las cuevas, entre comillas, por supuesto, porque aquí la gente vivía por toda esta zona, por el altiplano, vivía en cuevas, y se viven todavía incluso, ¿no? En la actualidad. Las condiciones de las oquedades preservan mucho de el clima, y sobre todo, y tú bien lo sabes, que al vivir bajo tierra la temperatura empieza a regularse, y los minerales que componen el suelo muy probablemente se traspasen vía aérea o vía por inducción eléctrica de los propios minerales a los propios cuerpos, y es probable que el efecto de la conservación o la momificación natural de estos cuerpos se produzca por este tipo de terreno en el que nos encontramos. Esta yo creo que puede ser la causa natural. Ahora, ¿por qué se abandona este cementerio? Bueno, no lo sabemos bien. Estamos todavía investigando el carácter histórico que puede llegar a tener. Yo lo he leído todo para preparar el programa, y te puedo decir que es difícil saber el por qué se abandona este cementerio. Posiblemente porque se hace algo más cercano al pueblo, porque de alguna manera se construye algo alternativo, algo más moderno. Y esta parte antigua, esta parte que data de mediados finales del siglo XIX, pues se queda un poco para lo que es ese abandono histórico que se produce, y sobre todo con el tema de la guerra civil, por supuesto. 2:22, 1:22 en las Islas Canarias. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Aquí estamos en directo, cambiando un poco los planes que habíamos previsto para este programa de hoy, conectando con un cementerio con 2 compañeros. Antonio. Sí, Miguel. No sé si has hablado con el alcalde. Le he preguntado a Pedro por qué se había abandonado el cementerio. ¿Tú sabes por qué se abandonó el cementerio? ¿Lo sabe el alcalde, que lo tenéis por ahí al lado? No, de hecho lo hemos tenido aquí toda la tarde. Es que yo estoy como dice Pedro, en la punta opuesta. Yo a Pedro no lo veo. Estoy aquí a oscuras en la otra punta, y el alcalde ha estado con nosotros todo el día, es decir, y hemos estado precisamente preguntando pues por qué estaba abandonado, ¿no? Y yo creo que él tampoco lo tiene muy claro. Yo creo que en el fondo, Miguel, lo que pasa es que es un cementerio, digamos, casi troglodita, en el que los cuerpos están enterrados en el suelo, es decir, son caballones, la mayoría de ellos. Y claro, imagínate lo que supone hoy día, o hace 10 o 20 o 30 años, tener que empezar a hacer tumbas. Cada vez que muevas algo de tierra aparecen cuerpos. Es que aquí hay una fosa común con 500, 600 cuerpos. Es decir, yo creo que es mucho más fácil hacer un cementerio, como decía Pedro, más cerca del pueblo, que intentar rehabilitar porque ya te digo, yo creo que aquí, muevas por donde muevas, aparecen cuerpos. Como te decía Pedro, tenemos montones de cuerpos al descubierto, montones de cuerpos momificados, y yo estoy muy de acuerdo con Pedro. Yo creo que es cuestión de la tierra, y creo también que es cuestión mucho del clima, ¿no? Ya, supongo que bueno, si los familiares supieran que estáis ahí, ¿no?, que están los cuerpos de esa manera, se enfadarían un poco, ¿no? ¿O es algo vox populi, se sabe que ese cementerio está abandonado y que están así los cadáveres? Hombre, se sabe, y también te he de decir que por las lápidas que estamos viendo, estamos hablando de enterramiento, las pocas lápidas que hay de enterramiento de bastante más de 100 años, es decir, yo creo que la mayoría de ellos, ni los familiares saben que entras por aquí. Esas son las pocas lápidas que se ven. Imagínate el resto de enterramientos que si lo ves por doquier, por todos sitios, que son caballones, pero literalmente caballones. ¿Quién va a saber de qué familia son, no? Pero lo curioso es que los cadáveres acaban descomponiéndose, ¿no? Y sin embargo me decís que, por las fotografías que me acabáis de mandar, ¿no?,
que no sé si nos dais permiso para publicarlas en las redes sociales. Sí. Vale. Sí, por supuesto. Dentro de un rato las pasamos. Se ven, pues eso, como si fueran momias, se ven los cráneos ahí con el tiro, como tú dices, de la guerra civil. Tremendo. Además, ese del tiro, Miguel, lo que más impresiona es lo grande que es. Es decir, se supone que como muy temprano es de la guerra civil española, y es un ataúd impresionantemente grande, de ancho y de largo, y el cuerpo, así a grosso modo, andará por los 2 metros. Es decir, estamos hablando de una persona de casi 100 años, desde hace 100 años, que medía casi 2 metros. Es brutal, de verdad, ¿eh? Es impresionante. Yo cuando lo he visto, le he dicho, y Pedro ha llegado, como lo conozco, digo, no te vas a creer lo que vamos a ver. Y llevamos como locos toda la tarde-noche haciendo fotos, y ahora pues intentando conseguir registros psicofónicos. Ya. ¿No tenéis miedo? No, porque... Bueno, si lo dices yo tú. lo que tengo es impresión. Fíjate, si me permitís unos instantes, en este momento tengo exactamente a un palmo de mí, un nicho de niños. ¿De niños? Y esto impresiona. Tengo los cráneos de los niños prácticamente a 2 palmos de mí. Y por supuesto, esos cristales de yeso que estoy cogiendo ahora en este momento con las manos, estos cristales de yeso, que yo creo que son los culpables de que los cuerpos se hayan quedado en cierto modo modificados. Fíjate, ese ataúd, alumbrame aquí, ese ataúd tan pequeñito, madre mía. La verdad es que impresiona, Miguel, ¿eh? No me extraña. Y 26, 1 y 26 en las Islas Canarias. Dentro de un momento van a llegar nuevos invitados sorpresa al programa, y como digo, nos iremos hasta Etiopía y os contaremos algo del caso, esa nueva serie con uno de sus directores y algunas de las cosas que tocaban, y una primicia que nos va a dar para el programa. Pedro, en este libro, el gran libro de las psicofonías, Conversaciones con el más allá, hay un CD, y permíteme, hemos sacado unas cuantas psicofonías. La primera dice, a ver si me recuerda Natalia, científica. Científico, sí. Cuéntame qué dice eso, y luego tú y yo, bueno, primero cuéntame eso y luego hablamos de Noches de Miedo que hemos pasado juntos. Claro que sí. Mira, mi padre siempre ha sido un escéptico. Un escéptico, no detractor, pero sí escéptico. Y él muchas veces dice, Pedro, las investigaciones tienes que hacerlas con carácter científico. Y eso es importante. Y un día se me ocurrió preguntarlo. Y yo dije, ¿qué carácter tienen que tener las investigaciones? Y aparece una voz que dice, científica. Ole, vaya respuesta, ¿eh? Hemos seleccionado esa psicofonía, como tú bien dices, en ese CD, y hemos contado muchas veces, a veces esas voces son difíciles de entender, es decir, que le pedimos a nuestros oyentes que pongan un poco voz de escuchar psicofonías, y luego un momento en el que pasasteis miedo. Yo me acuerdo, Pedro, en la Casa de las Caras, en Belmez, cuando de repente formulábamos una pregunta con Pedro Perico, formulábamos una pregunta: si eres María y estás aquí, que se mueva o que salte el sensor, y cómo saltaban y te ponías los pelos de punta, ¿eh? Algo parecido os pasó, creo, a ti y a David Sentinella cuando pasó, esa puerta se abrió. Déjame que lo escuchemos y luego nos cuentas dónde fue. Eso y una última psicofonía. Ahí es la primera psicofonía que habla, dice científico. Vamos a volver a ponerlo. En la preciosa ciudad de Gijona, en Alicante, vamos a recuperarlo y ponemos de nuevo. Existe una casa abandonada que muchos piensan que está. Lo recuperamos y ponemos de nuevo científico. En la preciosa ciudad de Gijona, en Alicante, existe una casa abandonada que muchos piensan que está encantada. Cierto día, David Sentinella y yo realizamos unas experimentaciones y solicitásemos in situ que nos diesen alguna prueba, que cerrasen una ventana o una puerta del lugar. Súbitamente, y sin aire ni viento alguno, una de las puertas, inexplicablemente, se cerró de golpe. Podéis cerrar una ventana o una puerta.
David, se ha movido la puerta. Y aquí no hay corriente, tío. Joder. En esta misma casa obtuvimos una psicofonía que parecía decir Ya Porrat. En valenciano significaría como Ay Porrat. Dado que no conseguíamos comprender su significado, días después, en el mismo lugar, una persona que paseaba por aquel paraje nos explicó que hacía unos 80 años, en la salida del pueblo de Gijona, se ponía un mercadillo que se denominaba concretamente el Porrat. Yau Porrat. Esa última psicofonía del Porrat se escuchaba bien. Sabía, ¿eh? Yo no sabía que el Porrat era un mercado, vamos, un mercado antiguo que se ponía. Y fíjate que hoy en día parece ser que el Porrate también se conoce por algunas zonas, ¿no? Como mercadillo así muy arcaico, muy antiguo. Y a mí me dejó impresionado aquello, ¿sabes? Sí, además se escuchaba bastante claramente. No tanto la que decía científica, y la puerta que se cerró nos dio mucho miedo. Mucho, bastante, pero no tanto como es que nos dio cuando empezaron a saltar los sensores, que yo te lo digo. Bueno, la verdad es que David Sentinella se paralizó durante unos instantes y no reaccionaba. Pero yo recuerdo aquella tarde-noche que vivimos en Belmez, bueno. Aquella ha sido. Estaba a punto hoy de poner un fragmento, pero bueno, quizá lo hagamos cuando vuelvas al programa. Hoy además te hemos mencionado porque te hemos recordado precisamente en las conferencias donde hemos puesto ese corte del salto de los sensores. Tremendo, porque es que es impresionante cómo obedece el fenómeno a las peticiones de los investigadores. Bueno, es impresionante. O sea, esto obedece a una inteligencia. Para mí no cabe ni la menor duda. Vale, 2:31, casi 32, 1:32 en las Islas Canarias. Casi os vamos a despedir. ¿Tú no tenéis miedo? ¿Tenéis todo el equipo desplegado? Hasta ahora no ha salido ninguna psicofonía, ¿no habéis vivido? Estamos captando. No sé si Antonio, que estará por el otro lado, habrá tenido algún resultado. Creo que todavía sigue captando con una grabadora magnífica que tiene en su mano, que me encanta, y bueno, no me la quiere regalar, pero bueno, ha hecho amago de ello, ¿eh? Sí. Antonio, ¿habéis captado algo? Pues como dice Pedro, estamos ahora mismo trabajando sobre ellos, ¿no? Y Pedro, ¿para qué quieres tú una grabadora si tienes 500.000? Vuestros asuntos personales, tratarlos entre vosotros, ¿vale? Porque me gusta esa. Antonio Pérez, un fuerte abrazo, espero verte de nuevo por ahí por Murcia, por Mazarrón. Gracias por esta conexión así de urgencia, de última hora en ese cementerio, que sea muy productivo, que no paséis miedo, quizás hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos, aunque estéis rodeados de ellos hoy. Gracias, Antonio, fuerte abrazo. Otro para ti, Miguel, buenas noches. Pedro Amorós, te veo dentro de poquito en el programa hablando de psicofonías, preparando una larga lista de esas voces supuestamente de los muertos, y será un placer disfrutar contigo. Gracias, hermano. Que salga todo bien, y si hay psicofonías ya nos las contarás la semana que viene cuando vengas al programa, ¿vale? Ahí está, así lo haré. Fuerte abrazo. 2:33, 1:33, 1:33 en las Islas Canarias. Estás en Radio Nacional, el programa especial del Espacio en Blanco. Lo hacen ellos como quieren. El caso que pagamos el pato, ¿quién? El obrero. Hay grandes monopolios que están manejando muchas cosas sin que la gente se entere. España es uno de los países de la Unión Europea que más recomendaciones recibe para aumentar la competencia en diversos sectores económicos. Futuro Abierto, con Tato Puerto. Esta semana en Futuro Abierto hablamos de la competencia en nuestro país. Los domingos a las 6 de la mañana en Radio Nacional. Esta noche, en Espacio en Blanco. De alerta Somni entonces, ¿no? Porque eran tiempos también, hay que pensar, de los primeros Sputnik, vamos, de las primeras, podemos decir, incursiones de los rusos en el espacio, y aquí la gente, con esto que leía de Gemid y de los gemiditas, que era como se llamaba esta gente, vamos, pues miraba al cielo, mandaba cartas, daba ideas, estaba todo el mundo entretenido, y se creó una gran pasión, por el tema ufológico, gracias a El Caso. Entre este mundo y el otro, solo hay un espacio en blanco. Ven con nosotros a descubrirlo. En
Las madrugadas del sábado al domingo a partir de las 2, la 1 en Canarias. Espacio en Blanco. Dos y 34, 1 y 34 en las Islas Canarias. Y como nos ha fallado nuestro primer invitado, deseando que se ponga todo bien en su familia, y vosotros lo habéis querido, ahí va. Tuve la oportunidad en un ritual de verme cara a cara con un diablo. Nombre: Miguel Blanco. ¿De qué se le acusa? De recorrer el mundo en busca de misterios. Un anciano, tenía increíbles poderes, era un sanador. Ha dado 7 veces la vuelta al mundo. Perdió mitad del desierto Natar, en Mauritania. Historial clínico. Experiencias cercanas a la muerte, viajes astrales, plantas de poder. Yo tuve la oportunidad de conocer a un nubio de los que vivía allí. ¿Cómplices? Cientos, miles. Monjes, chamanes, brujos, dioses. Me enseñó un poco los secretos, ¿no? Puede oírnos. ¿Qué delito ha cometido? Secretos. Tienes secretos. Pues aquí es donde va a empezar a contarlos. Pues arrancamos esta noche la tercera edición de la sección tuya, Miguel. Esta noche los oyentes preguntan y tú contestas. No me sabes que no me gusta mucho eso, pero bueno, buenas noches, Rosa. Rosa toma el papel de presentadora en el programa. Hay algunos oyentes que han venido a vernos, amigos que han venido a vernos, que quieren preguntar cosas. Sí, ellos van a ser unos privilegiados esta noche porque están aquí con nosotros, así que tienen un micrófono delante y en algún momento, pues yo creo que alguno de ellos tiene más de una pregunta que hacerte, Miguel. Vale, pues empezamos. Primero vamos a empezar con Yohama López. Espera, esas preguntas, cuéntanos un poco cómo llegan. Bueno, te cuento. Nosotros, sabes, tenemos un correo electrónico, que es el que damos en todos los programas. @rtv.es. Exactamente. Ahí podéis poneros en contacto con nosotros en cualquier momento y luego estamos en las redes sociales permanentemente. Estamos en Facebook y estamos en Twitter, @eblancoradio. A través de las 3 vías y también a través de un contestador telefónico que os voy a recordar que es el 913461055. Todos los oyentes que quieren dejar sus preguntas, pues las envían. Vale. Déjame que haga un recuerdo a unos jubilados, un grupo de jubilados que nos ha escrito, que a mí me ha llamado mucho la atención. Además nos lo agradecían porque decía que no esperaba que les fuéramos a contestar. Decían que se quejaban, entre comillas, de la música que ponemos al final del programa, que era muy estridente. Porque es muy estridente. Sí. Escribe Luis Uribarri en nombre de todos sus compañeros jubilados. Decía que se estaba quedando medio dormido y de repente sonaba esa música y se despertaban al borde del infarto. Luis y compañeros, pondremos música más suave para que no os despertéis así sobresaltados. Y gracias por escucharnos a todo el grupo. Ya cuando quieras. Pues vamos a empezar, como te decía, con Yohama López. Ella es una oyente cubana de un pueblo de La Habana llamado Guanabacoa y además es una oyente muy fiel al programa. Está permanentemente en las redes sociales, nos escribe muchísimos correos electrónicos y a ella le gustaría que comentaras tus experiencias con la santería cubana porque le consta que tú te has adentrado en este mundo pero no sabe hasta dónde has llegado. En concreto, pregunta, ¿llegaste a tomar la mano de Orula? Guanabacoa es el pueblo de las brujas en Cuba. He estado muchas veces en Cuba y mi único propósito cuando iba a Cuba era precisamente conocer lo que era la santería. Y fui a ese pueblo, Guanabacoa. Ahí está mi padrino, sí, tengo mano de Orula y otra serie de cosas que no puedo contar. Y fue curioso porque la primera vez que fui... ¿Pero qué es esto de la mano de Orula? Porque a lo mejor mucha gente... El primer ritual de iniciación que haces, digamos, dentro de la santería. Te dan una pulserita que tienes que llevar y es el primer contacto que tienes con ello. Digamos, sería el primer grado dentro de la santería. Entonces yo iba mucho allí porque me interesaba el poder que tenía, o me habían contado que tenía esa religión. De repente, a través de unos amigos, conocí a una gente que me puso en contacto con un personaje que es mi padrino ahora, ¿no? Que seguramente si ya vive en Guanabacoa le conoce, no vamos a dar el nombre aquí, se lo daremos si le interesa, y fue a su casa con otros compañeros. Entonces le pedimos que si podíamos grabar el registro, se llama hacer registro, que hacen con Orula. Ahí tienen un tablero con una serie de polvos y hacen una serie de preguntas a ese personaje llamado Orula, o es el dios de la adivinación, y me dijo un montón de cosas que la grabamos, ¿no? Me dijo que iba a tener tachan. Cuando salí de allí le dije a mi compañero, este no tiene, dije un taco, a esta zona no se pueden decir ni idea, vámonos de aquí. A los 6 meses, cuando había pasado un cierto tiempo y de repente empezaron a pasar exactamente las cosas que él me había dicho. Profetizó una serie de problemas en el trabajo, con mis relaciones personales, laborales, etcétera, y todo se cumplió con una perfección que le dije a ese compañero que me había acompañado, vamos para allá.
Y le dije, padre, llegué allí y dije, quiero que me cuentes cómo funciona esto. ¿Cómo supiste esa serie de cosas que van a suceder? Entonces me contó un poquito y me dijo, no te puedo contar más hasta que no te inicies en la religión. Por eso tomé la mano de Orula y otra serie de cosas, y he visto hacer cosas increíbles en la santería, a un nivel que para mí resulta hasta tremendamente peligroso por lo efectivo que es. Dejé de seguir un poco en ese campo porque ya había averiguado lo que quería, pero Guanabacoa es un lugar, si a la gente le gusta la santería, para ver santeros auténticos que te abren un poco ese mundo, que como digo hay que tener cuidado con él, pero que es tremendamente poderoso. Pues de Cuba nos trasladamos a Vizcaya con Marta Castro. Ella dice que quedó muy impresionada al saber que estuviste al borde de la muerte y que en ese momento viviste una experiencia en la que, según cuenta ella, Miguel, aparecía una exnovia tuya a la que habías dejado plantada en el altar. No sé si este rumor es cierto. Y dice que hablabas de que sentiste un dolor muy profundo, y en concreto era el dolor que experimentó ella tras tu abandono. Ella ha juntado varias historias. Nunca he dejado a ninguna novia delante del altar, porque no he estado delante, hasta ese punto he llegado al altar, ha mezclado algunas cosas, ¿no? Sí, efectivamente, no sé si fue realmente una experiencia de vida después de la vida, fue algo muy, muy extraño, muy cercano, ¿no? Que tuve regresando de Haití con algo parecido a lo que me había contado mi padrino, Esteban, pues si puedo decir el nombre, me había profetizado. Luego estuve en Haití, ese famoso diablo que apareció me dijo otra serie de cosas y todo se juntó y se cumplió. Regresando de Haití es cuando me dio esa extraña enfermedad que pensaron que era un cáncer, que no fue, afortunadamente, no era tuberculosis, no era el SIDA, dijeron al final que era una neumonía típica, ¿no? Y estuve, me acuerdo, el día de Reyes, 5 de enero, la madrugada del 5 de enero al 6, viviendo una experiencia muy cercana a lo que podía ser una experiencia del túnel. Pero ahí no aparecía ninguna novia mía, sino que donde aparecía era un lugar en Cajamarca, al pie de una iglesia, donde había un anciano y un niño que me miraban. Y a mí me extrañó, te resumo un poquito, yo estaba en el hospital, de repente me sentía muy mal, sentía que los médicos llegaban y sentía como una fuerza me sacaba de mi cuerpo a una velocidad tremenda. Y la siguiente imagen de la que era consciente es que estaba en esa iglesia sentado, con el indito a mi lado y el anciano. Y yo les preguntaba, ¿dónde estoy? Y les decía, estoy muerto, ¿no? Les preguntaba a los inditos, ¿no? Decía, no, está muy raro, me decían. Dice, llevas una serie de tubos. Era extraño porque ellos me veían como yo estaba en el hospital, entubado y con toda aquella historia. De repente, no sé qué pasaba en el hospital y sentía una fuerza que me volvía al hospital. De nuevo. Y así hasta 2 o 3 veces que volvía a aparecer donde el indito, ¿no? Hasta que ya me despedí, ¿no? Fíjate si tengo, no sé si miedo, precaución a esa experiencia, que he estado varias veces en Perú, no he estado en Cajamarca. Cajamarca es un pueblito, una ciudad de Perú, y... ¿No has estado nunca? No, pero sí sé que voy a reconocer la iglesia cuando la vea, ¿no? Tengo la imagen perfecta, ¿no? Algún día, no tardando mucho, iré a ese lugar, iré a esa iglesia, a ver si están esperando el indito y el anciano allí, y a ver qué me cuentan, de ese tipo que apareció entubado. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional. Y lo del altar no fue eso, fue otra experiencia en un temazcal en México donde pasaban toda esa serie de cosas que habías hecho mal en la vida, y yo he hecho muchas. Una de ellas era un niño al que le dije que no, otra era una novia a la que había abandonado, y a lo mejor ese oyente se refiere por el abandono, pero no ante el altar. ¿Y pudiste experimentar el dolor que ella había sentido? Entraste era una experiencia, en su piel. Una experiencia del perdón, y sentías, no desde mi punto de vista del perdón, decir, te he hecho daño, vale, lo siento, tenías que entrar en lo que se había sentido esa persona, ¿no? Y fue tremendo. 2:43, 1:43. Yo no sé si a los oyentes les gusta lo que estamos haciendo, que nos lo digan, o llamen por teléfono, nos digan algo y cambiamos de tema. O que nos lo cuenten los que están aquí viendo el programa. Espera, ¿han cogido un micrófono? Sí. Adelante. Con permiso, mucha curiosidad por saber la sensación que en Cuba, cuando conoció a su padrino, esa sensación de estar allí, de conocerlo, de verlo, de sentirlo, ¿no? Qué sensación, qué misterio, ¿no? Te contesto. El sitio donde estuvimos era súper extraño, era una casa, una Guanabacoa, era una parte bastante popular, digamos, de La Habana, ¿no? Y yo no me imaginaba que iban a ser así, ¿no? Esos personajes. Un tipo normal, que podía ser un obrero de la construcción, de los barcos, cualquier cosa, ¿no? O cualquier tipo de persona, ¿no?
para nada relacionado con lo que tú puedes pensar que es un sacerdote, ¿no? Sin embargo, cuando se ponía a trabajar con el santo, con los muertos, ahí pasaba algo tremendo, ¿no? Y el tipo se transformaba, ¿no? Y luego cuando terminaba yo le decía muchos tacos, pero mamón, pero ¿cómo eres capaz de hacer esto? Esto no soy yo, es el santo. Y era un tipo normal, pero con un poder tremendo. ¿Tenemos más preguntas? Tenemos muchas más preguntas, Miguel. Herminia Solano de Valencia nos pregunta qué es lo que ocurre en la isla de Segel. Wow, la isla de Segel para mí es uno de mis sitios favoritos. Tengo que tomar unos cuantos datos que tengo por aquí. Isla de Segel era la frontera al lado de la isla Elefantina, al lado de la primera catarata en Asuán, sur de Egipto. La primera frontera que formó el imperio egipcio en la tercera dinastía. Y hay una isla, esta isla, pleno territorio nubio. Para mí los nubios son una de mis tribus favoritas. Me acogieron en uno de mis primeros viajes, estuve con ellos viviendo unos cuantos días. Y en esa isla, en ese lugar, esa zona nubia, hay una piedra, la estela de Famini, y hay un lugar lleno de piedras, muy extraño, ¿no? En primer lugar, todas las inscripciones que tienen las piedras que están allí, al raso, son súper extrañas porque muchos de los faraones después de la tercera dinastía fueron allí a dejar simplemente su marca, su cartucho, que sería su nombre, ¿no? Yo me pregunto muchas veces cómo eran capaces de venir desde 700, 1000 kilómetros al norte, remontando el río Nilo con una barca que no tenía motor, evidentemente, y pasar todas las cascadas que había que pasar hasta llegar a esa isla, simplemente para llegar allí y dejar tu nombre y regresar a Tebas o regresar a Memphis. Súper extraño. Y ahí entre todo eso hay una estela, se llama la estela del hambre, donde de repente se aparece, hubo una hambruna en aquel tiempo en Egipto, y se le presentó al faraón Zoser, que era el segundo faraón de la tercera dinastía, estuvo reinando 29 años. Te recuerdo que fue el que construyó la pirámide escalonada de Saqqara, el primer, dicen, edificio hecho en piedra por Imhotep. Entonces él le encarga a Imhotep, que dice, ¿cómo podemos solucionar esta hambruna? Y en la estela se narra un poco todo eso. Se narra la hambruna que hubo, se narra formas para evitar esa hambruna, y luego, aparentemente, según dice Joseph Davidovich, un investigador un tanto controvertido, está una fórmula en la que los dioses, el dios de ese lugar, que era el dios Numo, el dios de las cataratas, le da al faraón Zoser una fórmula para que licúe la piedra y pueda construir muy rápidamente templos. Entonces, toda esa serie de misterios confluyen en esa isla, que es un sitio increíble. No se visita normalmente mucho, no van los turistas, afortunadamente, y está lleno de cosas súper extrañas para poder perderte. Yo he pasado algunas noches allí y está lleno de luces. Ahora ya ha cambiado mucho. La última vez que estuve hace unos cuantos meses, ya han construido un montón, ¿no? Como todo Egipto ha cambiado también, ¿no? Pero hace 2-3 años, a veces me he quedado por la noche y veía extrañas luces que aparecían en el cielo, que no sabes qué tipo de cosas son. Ellos dicen, los nubios me decían la primera vez que yo estuve, que eran esos dioses que venían a visitar a los faraones, y que por eso los faraones iban a ese lugar a dejar su impronta. y 47, 1 y 47 en las Islas Canarias. Hay que decir para que sepan que estamos en directo. Mira, ya que estamos en Egipto, vamos a seguir ahí. Te voy a hacer una pregunta que nos ha formulado esta misma noche a través del Facebook un oyente, Carlos Antón Valverde, y él quiere saber qué se siente al pasar la noche dentro de una pirámide, Miguel. Un acongoje tremendo, por no decir otra palabra. Mucho miedo. Cuando apagan, supongo que lo que le pasaría a Napoleón, a todos los que han pasado por ahí, a Javier Sierra, que también estuvo dentro de la pirámide. Cuando llegas arriba, te metes en la cámara del rey tú solo y apagan las luces. Yo siempre, cada vez que voy, no sé si te lo contaba cuando estuvimos la última vez, pienso, ¿y si se cayeran estas piedras? 2 millones de bloques de piedra que están ahí, y cuando te metes por aquellos túneles, ¿te acuerdas, verdad? Hay una sensación súper tremenda, ¿no? Pero cuando llegas arriba tú solo y apagan las luces, dices, wow. ¿Y te quedaste completamente a oscuras? Absolutamente a oscuras. Además llevaba una linterna bastante mala y por eso no salí escapando. Dije, además me fallaba mucho, ¿no? Digo, si salgo corriendo por aquí y de repente me quedo sin luz, me mato por esas escaleras y por esos túneles. Entonces dije, ya que querías estar aquí, joróbate y aguanta la noche, ¿no? Sin embargo, luego, te empiezas a tranquilizar, vences ese temor, el temor es la puerta que te abre a ese más allá. Si eres capaz de pasarlo, es que estás preparado para ver lo que hay más allá. Empezaron a pasar muchas cosas y fue una experiencia súper chula. ¿Estuviste dentro del sarcófago? Me metí dentro del sarcófago y entré como a las 6 de la tarde, a las 5 cierran la meseta de guisa, entré como 5:30, 6 llegaría arriba, y cuando salí estaba amaneciendo, daban el primer canto a la oración, 4 de la mañana, 4 y pico, o sea, imagínate las horas que estuve allí, y sin embargo para mí fue una cosa como de 10 minutos, fue tremendo.
¿Y el sonido de la pirámide por la noche? Lo escuchaste también tú, por la noche. Hay algo, y nuestros oyentes lo escucharían en ese programa especial que hicimos, ¿no? Que tiene como una reverberación que algunos pensaban que habíamos falseado el sonido, ¿no? Que no habíamos estado ahí dentro, ¿no? Sin embargo, cuando te metes ahí hay una vibración tremenda, ¿no? Eso es el sonido del silencio. Es el ruido blanco que lo llena todo y es súper poderoso, ¿no? Pero llega un momento cuando te metes en tu propio estado que de repente todo pasa, todo cambia y te olvidas un poco de ese sonido. Te voy a enseñar una pregunta que preguntan si soy creyente, si creo en Dios. Sí, claro, soy espiritual y creo en Dios, sí. Algunos oyentes me critican, ¿no? Diciendo que me meto mucho con la Iglesia Católica. Yo creo que para mí hay absoluta respeto hacia la Iglesia Católica y hay un personaje representante de la Iglesia Católica al cual le damos hasta la vida, el Padre Ángel, ¿verdad? Así contestábamos un poco al oyente, y todas nuestras actividades, cuando hay dinero de por medio que son de ayuda humanitaria, van para él, y le hemos entregado casi 100.000 euros. O sea que ese es un ejemplo de las cosas que si somos creyentes o no somos creyentes. Si te parece, Miguel, vamos ahora con la pregunta que nos hace Silvio Pastrana en Nepal, sobre Nepal, porque dice que estuvo hace muy poquito y que volvió fascinado. Sabe que también tú no hace mucho estuviste por ahí y tiene curiosidad por saber si has conocido a la Kumari. Varias veces. Contarle, la Kumari es una diosa viviente, ¿no? Los hinduistas, budistas y de otras religiones creían en la presencia de una diosa, que es una niña que eligen que no tenga ningún tipo de imperfección en el cuerpo, si no puede tener ni la más mínima cicatriz. La cogen muy pequeñita, ¿no? Y deja de ser diosa cuando tiene la primera menstruación, porque a partir de ahí, cuando suelta sangre, hay algo que la hace impura. Entiéndase esto bien, ¿no? Yo he viajado como 4 o 5 veces a Nepal, a Katmandú. Está en un palacio, se puede visitar. Las cogen en el campo, según algunas claves que dan a través de la astrología, y le hacen pasar una serie de pruebas tremendas para una niña. Imagínate una niña, 3 o 4 años, que la meten en una sala que está llena de cabezas de toros y de animales y de bichos súper raros, a oscuras ella sola. Si es capaz de vencer el miedo esa niña, sería una de las elegidas, ¿no? Me dicen que hay varias, en varios lugares hay diferentes, ¿no? Pero la más conocida, más importante es la que hay en Durban Square, no recuerdo cómo se llama el palacio, en Katmandú. Y como te digo, yo he conocido varias. Entonces, a veces, hasta hace un cierto tiempo, cuando dejaban de ser, es una niña que no hace nada absolutamente, es decir, su familia o una serie de servidores la dan la comida, la preparan la ropa, la bañan, etcétera, etcétera. Con lo cual mucha gente piensa que la estás estropeando la vida, porque cuando deja de ser Kumari, tiene la primera menstruación, es una niña que no sirve para nada, a veces ni siquiera para casarse, porque nadie la quiere. Si no sabe cocinar, ¿para qué la quiere un marido? Entonces ahora afortunadamente parece ser que el gobierno les da una pequeña pensión y cuando se retiran pueden seguir viviendo de una forma tranquila, ¿no? Yo, como te digo, 2 veces me ha dado una bendición. La última fue este último viaje y a mí la verdad me apenaba mucho, ¿no? Veas que era una niña que estaba ahí y decía, bueno, ¿yo qué pinto aquí, no? Pero bueno, ¿puedes mantener una conversación con ella? No te dejan. No te dejan, ¿no? Ya eres muy afortunado si te da la bendición y te dejan, ¿no? Eres muy afortunado si vas al palacio y la ves. Pero si ya te toca, aquel día nos tocó la lotería, ¿no? A mí me ha tocado 2 veces, ¿no? Y 2 veces me ha puesto encima la mano, me ha bendecido, nos hemos mirado y a mí la verdad que me ha dado mucha pena. Pero bueno, esa es un poco la historia de la Kumari. Lorenzo Ramírez siempre cuenta que siempre ha querido visitar alguna ciudad subterránea y todavía no ha tenido la oportunidad. ¿Cuál le recomendarías tú, Miguel, que has estado en varias? Vale, pues tengo que tomar un poco mis notas. Sobre todo hay ciudades, hay muchos en muchos lugares del mundo, ¿no? Pero sobre todo hay ciudades subterráneas en la región de Capadocia. Hay hasta 36 ciudades subterráneas que se han encontrado. Se encontraron a mediados de los años 70, aunque ya se conocían de antes, ¿no? Y no se sabe exactamente el origen. En parte fueron construidas por los cristianos para esconderse de las persecuciones que hubo, ¿no? Pero mucha gente cree que son mucho anteriores. Hay hasta 8 niveles diferentes, de 8 pisos, imagínate. Y las más conocidas, o las que yo he visitado, se llaman Kaimakli y Derinkuyu, que están cerca de la capital, una de las ciudades más conocidas de la Capadocia, Neushehir. Están comunicadas entre ellas 9 kilómetros y es increíble porque hay pasos súper estrechitos.
Entonces, y dentro hay bibliotecas, hay donde tenían el agua, donde tenían el grano, cocinas, incluso caballerizas, tienen de todo. Es decir, una ciudad donde llegaron a vivir hasta 75.000 personas. Imagínate, bajo tierra 75.000 personas. La pregunta surge, ¿por qué se metieron debajo de tierra? Cuando arriba la Capadocia es una zona súper increíble, llena de agua, es aparentemente un vergel, ¿no? ¿Qué les indujo a meterse bajo tierra? Y sobre todo, ¿qué les indujo a hacerlo todo tan pequeñito? Nuestro compañero Juanjo Revenga, que estuvo en Egipto, en ese programa especial que hicimos, y que ha estado en la zona, dice que hay estoy recordando, y uno con lo que dice Juanjo Revenga, allí en vez de decir que viene el ogro, que viene no sé quién, a los niños dice que viene el gigante, como una forma de meter miedo. Quizás la gente se metía bajo tierra o que tenían miedo a los gigantes que habitaban arriba, y por eso hacían las cuevas tan chiquititas, los pasos, para que no pudieran llegar ahí. Quién sabe, pero esas dos ciudades son las más interesantes para visitar. Si te parece, Miguel, ya para cerrar la sección... Para no aburrir a los oyentes. No, ya sabes que no. Vamos a cerrar con una cuestión que nos plantea Víctor Rufo Benito. Él dice que le impactó una historia que a mí, por cierto, Miguel, también me impactó. Yo también la escuché como Víctor. Te escuché contarla hace ya años. Es una historia sobre el planeta Tierra, en la que hablas sobre cómo cristalizaba sus heridas, dice él, haciendo crecer la vegetación. ¿Recuerdas la historia de la que te habla Víctor? Vagamente. Recuerdo haber contado una historia medio ensoñación, medio viaje astral, en la que alguien llegaba a mi casa, y quizá pongamos el cuento, que lo dramatizamos con voces del cuadro de actores de aquí, ¿no? Me llevaban a un lugar donde las plantas de repente cobraban vida. Pero bueno, es una idea que hemos visto en las películas de El Señor de los Anillos, ¿no? Que de repente los árboles, que parece que son seres que están muertos, de repente cobran vida y son los guardianes del bosque, ¿no? Y del universo, por ende, ¿no? En ese caso ocurría algo así. Y un árbol me contaba una serie de historias diciendo que estábamos acabando con todo, que habíamos acabado incluso con la capacidad que tenían los árboles de regenerarse y de regenerar el oxígeno, y que de seguir así acabaríamos con el planeta. Si podemos y lo podemos recuperar, buscamos esa historia para contarla, que fue preciosa para mí. Además, me enseñó mucho. Damos formas de contacto y casi nos vamos. Formas de plantearle nuevas preguntas a Miguel para la cuarta edición de la sección, escribiendo a nuestro correo electrónico a espacioenblanco@rtve.es, o a través de nuestro contestador telefónico, el 91-346-1055, a través del Facebook, el Facebook de Espacio en Blanco, o a través del Twitter, @eblancoradio. ¿Y quieres preguntar? Bueno, te han pillado. No, tranquilo, tengo... Un minutito rápido. Un minutito rápido. En el sarcófago, aparentemente te metes y te queda como muy espacioso, ¿no? Y dime qué se siente, porque dicen que de repente se acopla como si fuera un traje perfecto. Sí, no sé las medidas exactas, pero tiene más de 1,90 m, 2 metros de largo y un... Pero eso es así, es verdad. Totalmente. Yo soy pequeñito, he visto un poco. Y es de piedra, un sarcófago. De piedra. Te metes dentro y al cabo del rato parece que que se ajusta, como si fuera un traje de neopreno, para empezar el viaje hacia el más allá, ¿no? De hecho, mucha gente piensa que se utilizaba esa pirámide, independientemente de las sorpresas que parece que va a dar ahora, según esas salas que se han encontrado, para que los faraones fueran allí a hacer un rito de renacimiento. Veremos, pero fue increíble. Casi nos vamos. Gracias, Rosa. Hasta la próxima. Tenemos que hacer una pausa, volvemos a cambiar el plan y retomamos las ideas que teníamos para este programa, dando las gracias a todos los que nos preguntan. Ojalá nos haya parecido muy aburrido esto de que de repente yo sea el invitado, el protagonista. 900-137-137 nuestro teléfono, por si queréis preguntar. Sigue adelante, es el concurso que tenemos en marcha. Enseguida nos vamos hasta Etiopía, un país lleno de sorpresas que queremos descubriros esta noche, y además os vamos a avanzar algo que teníamos preparado para la semana que viene, que tiene que ver con el caso, esa serie de televisión española que os recomendamos que escuchéis, que veáis, mejor dicho. Viene uno de sus directores con una primicia que nos da, así que no perderoslas. Estáis en el Espacio en Blanco, aquí en Radio Nacional. Tenemos mucho que contaros. Tras la noticia regresamos. 2 y 6 en las Islas Canarias. Paco Bermúdez toma
los mandos de nuestro sonido. El tiempo del misterio regresa de nuevo a las ondas de Radio Nacional. Todavía tenemos casi una hora para estar juntos. Saludos a todos los que nos sintonizáis desde fuera de nuestras fronteras. Hemos recibido mensajes desde Guatemala, Canadá, Cuba, Costa Rica, desde Francia, desde Japón. Gracias a todos por sintonizarnos a través de la radio online. Y gracias a todos los que estáis en Radio 1 y Radio 5 y que nos descargáis en el podcast. Disculpas a todos los que a través de las redes sociales nos habéis mandado mensajes haciendo preguntas. Las apuntaremos para la próxima contacto que tengamos si queréis que las conteste. 900-137-137 nuestro teléfono y la primera información de la próxima actividad que tiene el Espacio en Blanco. Y vamos con otra de las citas del Espacio en Blanco en breve. En esas salidas que estamos realizando este año nos vamos hasta Las Palmas. Ulises Acosta está ahí, uno de los organizadores de ese Congreso del Misterio, Internacional del Misterio. Buenas noches, Ulises. Buenas noches, Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, estuvimos en la isla de enfrente, la isla de Tenerife. Ahora nos toca ir en la isla de Las Palmas, Gran Canaria. Increíble cómo se portó la gente canaria con nosotros ahí el otro día en ese TEA, en ese Tenerife, Espacio de las Artes. Qué increíbles son los canarios, ¿eh? Sí, que sepas que el ECO ha llegado hasta Gran Canaria, ha montado un tsunami enfrente, ¿eh? Yo creo que el EGM con Canarias por lo menos no lo tiene en cuenta. Sí, eso que dicen que no tenemos oyentes en Canarias, casi 500 personas asistieron a vernos y lo que se quedó por ahí de gente que no podía vernos y la cantidad de abrazos que nos dieron, la cantidad de fotos que nos hicieron, qué bonito estar ahí. Pues dentro de poquito vamos a repetir en la isla de enfrente, en Gran Canaria, yendo a ese Congreso Internacional del Misterio. Fechas, Ulises. 4 y 5 de junio, Miguel. 4 y 5 de junio, sábado y domingo. ¿Lugar? Sí, como siempre. Lugar en el SICA. Es el SICA, aquí le conoce todo el mundo por SICA, o sea que no hay mucho más que contar de él, ¿no? Perfecto. Es un espacio muy cómodo para un tema de esto, para un congreso. Perfecto. ¿Y quiénes van a estar de ponentes? Hemos oído hablar de Emilio Carrillo, que está con nosotros hace un momentito. ¿Quién más va a estar por ahí? Pues mira, abrimos con Jesús Callejo, que es un hombre que es de tu cuerda, que a ti te gusta mucho también, que nos va a dar una charla sobre inventos españoles que cambiaron el mundo. O sea que va a ser muy interesante lo que va a hablar Jesús Callejo el sábado por la mañana. Continuaremos con Miquel Lizarralde, ¿sí?, que es un discípulo de la medium canadiense, de Merlin Rosner, que va a dar también una charla sobre mediunidad y hará una demostración a todo el público que asista. Del poder espiritual. Es de esa gente, yo lo he visto también trabajar y de repente se para y te dice, pues te acompaña no sé quién, no sé cuánto, y te dice esto y te dice lo otro. ¿Verdad? Sorprendente lo que hacen estos dotados o mediums, no sé cómo llamarlo. Es realmente increíble. Luego, por la tarde, Miguel, tendremos a Juanjo Revenga, que también le conoces muy bien, que es un hombre que ha recorrido casi todo el mundo y que nos va a dar una conferencia que se llama La Tierra Hueca y la expedición a la Cueva de los Tallos, donde hay muy poca gente que ha bajado, ¿no? Va a ser nos va a descubrir muchos secretos Juanjo Revenga con uno de ellos, uno de los astronautas, Armstrong, bajó de la Luna y quiso ir a esa Tierra de los Tallos. Ahí estuvo nuestro compañero Juanjo Revenga y nos lo va a contar en ese congreso. ¿Quién más? Miguel Pedrero estar luego con nosotros con los contactos del más allá de la vida con animales de compañía. Creo que ha sido uno de sus últimos libros, si no el último. Sí, otro de nuestros compañeros. Extraño lo que cuenta y la cantidad de casos que hay de gente que ha tenido contactos con esos animales de compañía que han fallecido y les dicen cosas, ¿verdad? Qué increíble. Exacto. Y luego cerramos con un maestro de la espiritualidad como es Emilio Carrillo, que la acabas de tener a su momento, y que arrastra masas, Miguel. Nosotros lo hemos tenido aquí un par de veces y la verdad que es un hombre que es muy reclamado por la espiritualidad que él conlleva consigo. Sí, señor. Y aparte va a hacer algún curso después o algo, un seminario, ¿no? No, porque Emilio viene prácticamente y se va. Emilio tiene tantas conferencias por España que no tiene tiempo de quedarse más. Pero ya estuvo aquí hace unos cuantos meses con Magia Canarias con nosotros y metió 350 personas, no hubo espacio para más, ¿no? O sea que... Lorenzo Fernández también va a estar, ¿no? Otro de nuestros compañeros, director de la revista Año Cero y de Enigmas, de las dos revistas, que creo que va a presentar su nuevo libro y va a hablar de la España maldita. Sí, yo creo que va a ser muy interesante, para todos. A todo el mundo con esa ponencia está un poco así expectante, a ver qué es lo que pasa, ¿no? Vale. En un momentito, déjame que ponga un poquito de música. ¿Falta alguien más? Bueno, habrá sorpresas que nunca las contamos, ¿no? Pero nos queda un chico de Gran Canaria, Miguel, que también es una persona con poder de evidencia, que se llama Felipe Enríquez, que fue un descubridor nuestro hace cosa de 2 meses y nos dejó impactado con una demostración que hizo. Vale, no os lo perdáis. Y el Espacio en Blanco, que estará ahí para hacer un programa con todos vosotros, con todos esos oyentes que dicen que no existís según el EGM. Hay que demostrar que tenéis cara, corazón y que nos damos unos abrazos increíbles.
Forma de contacto. ¿Cómo hacer para reservar una plaza para ese congreso? Ya hay 100 y pico personas que se han apuntado, ¿no, Ulises? Sí, estamos rondando ya las 170 personas que están apuntadas al Congreso, apuntadas y confirmadas, Miguel, porque nosotros damos 72 horas para que hagan un depósito para garantizar su butaca, y en este momento hay unas 170 personas que han confirmado ya su asiento. Bien. O sea que va bastante rápido este Pero año. todavía hay plazas, ¿cómo hacerlo? Sí, aún hay plazas. Es muy fácil meterse en www.congresointernacionaldelmisterio.es. Y ahí ya ven todo, pueden inscribirse, pueden ver todos los ponentes, su currículum, lo que van a contar, todo eso, ¿no? Dentro de la página. www.congresointernacionaldelmisterio.es. Y si no tienen internet y esas cosas, que hay mucha gente que no lo utiliza, espera que ponemos música, damos un teléfono. Podéis llamar apuntamos. Al 687 798 849. Vuelve a repetirlo lentamente, por favor. 687-798-849. Pueden llamarnos o mandarnos un WhatsApp y les contestamos sobre la marcha. Perfecto. Es el quinto, ¿no? Este es el quinto, ya estamos en periodo de madurez, Miguel. Quinto congreso. Gracias a tu apoyo de todos los años. Quinto Congreso Internacional del Misterio en la isla de Gran Canaria, 4 y 5 de junio. Ahí os esperamos. Seguiremos informando, Ulises. Fuerte abrazo, nos vemos prontito. Gracias, Miguel, un abrazo fuerte. Fuerte para ti, hasta ahorita. Sigue el misterio en Espacio en Blanco con Miguel Blanco. La madrugada del sábado al domingo a las 2 en Radio Nacional de España. Tres y 13, 2 y 13 en las Islas Canarias. Seguimos en directo. Esta casa nuestra, Radio Televisión Española, acaba de estrenar una serie, se llama El Caso. Teníamos preparado toda una serie de entrevistas para la semana que viene. Esperemos de adelantarnos un poquito, aparte de invitaros a que veáis esa excelente serie, por la primicia que nos va a dar nuestro siguiente invitado. Escuchad un momento y ya veréis. Jesús Expósito, del Caso. Clara López, El Caso. Va a ser tu nueva compañera. ¿Qué? Paloma. Clara, soy la secretaria de la redacción. Margarita, la veterana. Germán, nuestro Pedro Carrasco particular. Aníbal, él es especialista en rarezas. Aparicio, Yeye, maquetador. Tu puta cabezonería te sacó de la policía. Si no has tenido huevos para cerrarme la boca. Que la cierta cosa. ¡Coño, basta, basta ya! Me da mucha pena veros así. Erais tan amigos. Ya ni me acuerdo de eso. No sabía que la hija de don Fernando López Dóriga fuera una mujer de letras. No voy a dejar el periódico, papá. Soy buena periodista. ¿Qué ni se le ocurre tocar a mi mujer? Una chica muerta en un abrevadero. ¿Ese va a ser el titular? Los he leído mejores. ¿Eres Kevin Smith? ¿Quién eres? Vamos a tocarle las narices a la censura, a los americanos y al Sun Corda. Aguantamos el cierre de la edición. Hablando del caso verdadero de ese diario que conmocionó esa España de aquel tiempo, no podíamos dejar de hablar con nuestro compañero Juan Rada, uno de sus directores. Buenas noches, Juan. Hola, buenas noches, Miguel. Primero decirte que me gusta mucho que Televisión Española haga esta serie, porque es poner en valor ese periodismo, ese tipo de cosas que hacíais, que eran tremendas, ¿eh? Sí, algo que pionero en cuanto a investigación, en cuanto a dar crónica real auténtica, ufología, en un montón de campos que estaba desasistida la información en aquellos años. Sí, señor, pues es un homenaje a ese periodismo de raza y a ti como director de esa publicación. ¿Durante cuánto tiempo lo fuiste, Juan? Bueno, mi relación fue un poco guadiana, porque empecé de corresponsal en Navarra, luego colaboré, estuve director al final, vamos a decir, de la época de Eugenio Suárez, año 87, luego estuve en Almería con el siguiente propietario en el 1995, en fin, que decir que fue una labor guadiana, pero siempre, pues vamos, colaborando con ellos y con mucho cariño y demás. Y además voy a darte una noticia que nadie conoce, y es que El Caso va a volver a salir a la calle. No me digas. Sí, el segundo propietario, Joaquín Abad, que lo tuvo durante 10 años editándolo, pues lo consultó el otro día conmigo y demás, y ya, vamos, ha hablado con distribuidoras y con todo, ha montado una redacción, y en breve saldrá a la calle en plan revista, pero en cada número también vendrá en plan facsímil uno de los primeros ejemplares del caso del año 1952. Qué chulo y qué buena noticia. Eres el primero en saberla y nuestros oyentes, claro está. Qué bien.
Juan, ¿y tú vas a estar metido en ello? Sí, estoy en ello, claro. ¿Vas a ser el nuevo director? Bueno, ya veremos, depende, como también está el propietario, ya veremos cómo nos repartimos igual la dirección ejecutiva y la dirección editorial, pero vamos, voy a estar en ello, hemos seleccionado personal, tenemos los archivos del caso auténticos y demás, y vamos, esperemos que vuelva a funcionar bien en esta tercera época. Cómo me alegro que se reivindique y se ponga en valor ese periodismo de antes que se ha perdido desgraciadamente. Pues sí, se echa mucho en falta porque hay afición, hay lectores, hay seguimiento, pero falta eso, que no se da contenido ahora, ¿no? Esperemos que el caso pues vuelva a ocupar ese hueco que tanto se nota. Vale, Juan, yo quiero volver un poco. Tú publicaste un libro, estuviste aquí hace 3 o 4 años hablando del libro que sacaste, el 60 aniversario del caso, Semanario de Sucesos, un libro que es una joya, y en él hay muchos casos de ovnis y de mundo misterioso de este. ¿Se daba mucha cabida a este tipo de cosas en el caso? Se lo hemos preguntado también, o se lo vamos a preguntar a uno de los actores que está ahora en la serie, pero te lo pregunto a ti como director. Sí, fue hace 4 años cuando estuve y cuando salió este periódico con motivo del 60 aniversario. Echó a andar este semanario con el condicionamiento, vamos, de que se podían dar solamente 2 sucesos sangrientos a la semana, luego uno, vamos, todas las limitaciones eran brutales en cuanto a contenido. Entonces el tema de la ufología venía muy bien al director, porque claro, los lectores lo seguían y al gobierno le parecía estupendo. Decía, bueno, mientras estén distraídos con eso, pues no hablan de relaciones, de reclamaciones laborales, de temas sindicales y demás. Entonces el propio director era el que se encargaba de escribir. En fin, llegó ya un señor un tal Zoltán de Bamo, con un amigo suyo, con un hermano, y empezaron así a decir que habían tenido contactos con, gente procedente del planeta Gemini y demás, y a contar sus historias, que habían venido a España en busca de minerales, en fin, eran historias pues, muy curiosas, que el fundador, pues con buena pluma, les daba un carácter literario y que la gente seguía con gran pasión. Y ya digo, durante muchos números, pues estuvo dando temas de ufología y demás, porque, digamos, los lectores lo pedían y al gobierno le venía estupendo esta información. En aquel tiempo, Juan, había mucha censura, ¿no? Había que vadear y contar las cosas así con mucha cintura, ¿no? Claro, estaba la primera censura previa, que había que mandar las galeradas. Las galeradas eran una prueba de cada columna de texto, todas a la Delegación de Información y Turismo. Y luego, como se vio el otro día en la serie, también había un censor del Ministerio dentro, incluso un censor eclesiástico. O sea que la censura, por todos lados, era... No en el caso, en todos los periódicos, pero claro, en este más, por la temática que empleaba, ¿no? Era muy dura y había que ir eso, escribiendo entre líneas, en fin, buscando un poco que el lector se enterara, pero sin exponerte mucho, pues, al rigor del bolígrafo rojo del censor de turno. Ya. Y como dices, había muchos temas que interesaban de este mundo nuestro. Cuéntame un poquito, mínimamente, que lo vean en tu libro, el viaje en el Gemito platillo volante. ¿Cómo surge esta historia? De unos extraterrestres que nos visitan, que venían a la Tierra porque necesitaban nuestros minerales. Efectivamente, venían de otro planeta que era un único continente con 1.800 millones de personas y demás, con una tecnología quizá más avanzada. Ellos hablaban de sus avances científicos, de sus cosas y demás, pero tenían carestías de algunas cosas, entre ellos minerales. Y venían al planeta Tierra en busca de eso y, en fin, a buscar también un intercambio, ¿no?, de conocimientos, de tecnologías, de ciencia y de todo. Y, en fin, entonces estas 3 personas que dicen que habían estado contactados con ellos, incluso le explicaron al dibujante Pinedo, que era magnífico, con el lápiz lo plasmaba de maravilla, cómo era el interior de la nave, con toda clase de artilugios mecánicos, metales por todos los lados, palancas, en fin. Es algo que ya digo, entonces el director del caso supo un poco darle forma a lo que contaban estos señores y la gente pues se volcó con ellos, ¿no? Y incluso había alertas OVNI entonces, ¿no? Porque eran tiempos también, hay que pensar, de los primeros Sputnik, de las primeras, podemos decir, incursiones de los rusos en el espacio, y aquí la gente, con esto que leía de Gemid y de los gemiditas, que era como se llamaba esta gente, pues miraba al cielo, mandaba cartas, daba ideas, en fin, estaba todo el mundo entretenido y se creó una gran pasión por el tema ufológico, gracias al caso. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional. Con Juan Rada haciendo un homenaje al caso, a ese diario, a esa serie de televisión que se está poniendo ahora en televisión española, en nuestra casa, y sobre todo a los periodistas de raza como Juan. Juan, ¿de qué año estábamos hablando de esto de los gemiditas? Vaya nombre, gemiditas. Pues sí, pues 1952, claro, hacía tan solo 5 años del incidente Roswell y del avistamiento sobre Monte Rainier. Entonces estaba fresco el tema, ¿no?
Entonces aquí la gente se volcó, porque claro, esas noticias a España llegaron un poco después, y fue el caso el que las propagó y el que creó la afición, el seguimiento por la ufología. Fueron años de impacto. Y las autoridades, pues bueno, lo veían bien, pues como también estos incidentes habían sido en Estados Unidos y no en España, pues bueno, el Placet estaba por todos lados. Y era más fácil hablar de platillos volantes que no de crímenes y de otro tipo de delitos. En algunas de las portadas que sacas en tu libro había niños que habían visto que se comunicaban con la Virgen y con los ángeles. Ese fue también otro tema que se dio bastante, el de las apariciones marianas. Había bastante fenómenos de este tipo, que aunque la Iglesia no lo reconocía, pero vamos, había cierto fervor, la gente peregrinaba a donde se habían producido esas apariciones y demás, o ya no digamos el tema de la María Goretti española, que la gente iba a la tumba, entonces, y al gobierno también le parecía bien, aunque el nacionalcatolicismo esto lo veía un poquillo, sectario, pero bueno, lo daban como bueno, el caso daba cantidad de información de esto, y claro, recibíamos cartas, testimonios, de todos al respecto, o sea que la gente estaba muy interesada con este tema de las apariciones marianas. Y Juan, tenía un impacto, el diario era uno de los más vendidos, ¿no? Junto con Marca, el más vendido. Es más, el récord de la prensa española lo tenía Marca con 300.000 ejemplares cuando el famoso gol de Zarra, a la que entonces dijeron pérfida Albión, a Inglaterra, cuando los mundiales de Maracaná en Brasil, en 1950. Pues ese récord se lo quitó el caso, superando ampliamente los 300.000, y en el caso de la mano cortada llegó a 480.000 ejemplares en una mañana, y porque no había más papel, porque entonces estaban restringidos los cupos. O sea, casi bordeó el 500.000 de ejemplares. Era, junto con el Diario Deportivo, las dos publicaciones más vendidas del país. Has nombrado el caso de la mano cortada, un clásico del misterio que hemos hablado algunas veces aquí, pero para los oyentes, jovencitos y algún despistado, dame un titular. ¿De qué se trata este caso? Bueno, pues fue un caso que ha pasado a posterioridad por culpa de la censura, que quiso que pasara desapercibido, y al contrario, tuvo un eco impresionante, ¿no? Estaba la rotativa tirando ejemplares cuando el censor levantó la mano y dijo que paren las máquinas. Decía que esa portada pues era impublicable, que iba contra la moral y demás. Tan solo se veía una mano de una persona joven flotando dentro de una lechera de plástico. Fotos que más iban dentro. Que así fue como se encontró esa mano, ¿verdad? Sí, entonces claro, el director ya, como ya no daba tiempo a cambiar la plancha ni nada, escribió El misterio de la mano cortada. Claro, cuando eso se vio en los kioscos, la gente decía, ¿pero esto qué es? Claro, cuando luego ojearon dentro y vieron que era que Margarita Ruiz de León y Marquesa Villasanta y Barnesa de Alcalí había cortado en plan de reliquia la mano de su hija y alguna otra parte del cuerpo, pues bueno, aquello fue... Claro, luego cuando se conoció la personalidad de esta mujer, la Mata Hari española, muy próxima al jefe del Estado y altas personalidades, pues claro, aquello fue impactante, ¿no? Y muy curioso, al día siguiente las calles de Madrid aparecieron llenas de lecheras que la gente tiró a la calle por el repelús en sí que le había dado al ver aquella mano flotando en la lechera. Pero claro, fue un tema, según los fundadores, Eugenio Suárez y José María de Vega, el caso más mediático en los 45 años de este semanario de sucesos. Un caso en el que se hablaba de la calle Princesa, de Albacete, de extraños individuos, y había extraterrestres de por medio, gente, no sé si extraterrestres o gente extraña, ¿no? Bueno, en sí, al parecer lo que había era dos nazis huidos de después de la caída del Tercer Reich, que habían entrado en España por la ruta de las ratas y que estaban investigando en los bajos del Palacete. Pero a la par se corrió el rumor, de que eran humitas, estaba pleno boom, ¿no? De que nos estaban visitando y recibiendo cartas y llamadas de gente procedente del planeta Humo, y entonces la gente confundió pues lo de humitas con los dos que estaban ahí. Claro, el gobierno dejó correr este pábulo de los humitas, porque como decíamos antes, Miguel, le venía muy bien los de los extraterrestres y le sirvió para tapar lo de los dos investigadores. A raíz de lo de la mano cortada, claro, desaparecieron los dos alemanes rumbo a Canadá. Y la gente fue allá a investigar, a hacer ouijas, a hacer, psicofonías, a hacer de todo para ver qué había pasado ya con estos humitas. En fin, fue una historia que hizo muy popular pues a la casa de los fantasmas de esta marquesa en Albacete. El caso, semanario de sucesos. No vamos a hablar de crímenes, un periódico que hizo historia en ese tiempo especial de España, uno de los más vendidos y que trataba mucho de estos temas. Déjame que ponga una musiquita y te despido, Juan.
Con la noticia de que el caso en el año 2016, pleno siglo XXI, va a regresar, te despido, Juan, y te doy la enhorabuena. Menos mal que en este país de vez en cuando se abren los ojos y se ven a los buenos periodistas como tú que han hecho historia. Muchas gracias, Miguel. Buenas noches. Fuerte abrazo y te volveremos a traer cuando esté, yo quiero uno de estos ejemplares del nuevo caso, ¿vale? A vuestra disposición. Cuando queráis hablaremos de ello. Hasta muy pronto. Gracias. Fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Miguel. No es un día cualquiera, con Pepa Fernández. Nos vamos a Málaga para celebrar el primer aniversario del Centro Pompidou y del Museo Estatal Ruso de San Petersburgo. Precisamente ahí estaremos, en el auditorio del Museo Ruso de Málaga, en el edificio de Tabacalera. Les esperamos. No es un día cualquiera, las mañanas del fin de semana con Pepa Fernández, en Radio Nacional de España. 3:27, 2:27 en las Islas Canarias. Seguimos en directo. Nos saluda Loli Ramírez, que nos escucha desde Londres, y Nina Martínez desde Estocolmo. Saludos para vosotros, vosotras también, y para todos los que estáis en la radio online. Y ahora nos vamos de viaje. Habíamos prometido ir a Etiopía. Ese es nuestro destino. Es posible contemplar las iglesias excavadas en la roca de la Libela, cuya secreta construcción aún no ha conseguido ser desentrañada por los estudiosos. Pero los verdaderos orígenes históricos de Etiopía habría que buscarlos en el reino de Aksum, situado al norte del país, que ya existía en el siglo II a.C. Es aquí donde, según la leyenda, se encuentra custodiada la reliquia más enigmática del planeta, el Arca de la Alianza. Nuestro siguiente invitado llega desde allí y viene dispuesto a ayudarnos a conocer más secretos y misterios de este país de leyenda. Pues ahí nos vamos, a ese país increíble, desconocido. Y tenemos con nosotros a nuestro guía esta noche, Fekadu Mekuriap. ¿Lo he dicho bien? Lo has dicho bien, Fekadu Mekuriap. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Un placer que estés en el Espacio en Blanco. Gracias por invitarme. Llegas allí de Etiopía. ¿Tienes un color de piel? ¿Eres abisinio? Déjame que... Es negrito, pero no es muy negrito. Porque tiene una cara normal. ¿Pareces abisinio, egipcio, no sé? Soy abisinio. ¿Abisinio? Soy abisinio de Etiopía. Abisinia viene del nombre... Bueno, Abisinia es el antiguo nombre de Etiopía. Sí. Entonces soy abisinio. Ya. Es curioso, Fekadu, porque cuando uno habla de Etiopía, por lo menos en nuestro mundo, ¿no?, recuerda simplemente hambrunas. Y sin embargo es un país increíble desde el punto de vista de la historia, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Ya está tranquilo? ¿Pasaron esas hambrunas? Sí, pasaron estas hambrunas en los años 80. Hubo un tremendo sequía que devastó a mucha gente. Entonces, desde esa imagen, el mundo nos conoce por las hambrunas y por el sufrimiento de esa hambruna, ¿no? La imagen, sobre todo para los europeos, es esa, sí. Es esa. Sin embargo, te digo, cuando uno empieza a escarbar un poco, perdón por la incultura, y empieza a ver y a estudiar un poco historia, te das cuenta de que Etiopía es uno de los orígenes de nuestra civilización, de la católica, de la cristiana. Exacto, el cristianismo también. Etiopía tiene su cultura propia, hasta empezando por el alfabeto. Es el único país que tiene su propio alfabeto, ¿sí?, su propia letra, sí, su propio numeración. No procede de ningún país ni del Medio Oriente, ni de latín, ni de árabe, ¿no? Entonces eso también enriquece a Etiopía, ¿no? La iglesia etíope también hoy por día lo mantiene el idioma antiguo que se llama Ge'ez. Ge'ez, eso es. Sí. Y entonces todos los idiomas, lo que hablamos ahora se llama amareña, nace de allí. Las letras, la que utilizamos es de Ge'ez. Ya. Dime una cosa, ¿y sois diferentes tribus? ¿La conformación del país ha sido de diferentes tribus, etnias, abisinios? Sí, originariamente somos de 4 orígenes. Semíticos, los que procedemos del sur del Mediterráneo, y nilóticos de los grandes ríos de Etiopía. Sí. Luego homóticos,
los nilóticos y homóticos son originarios, digamos, son de África, de Etiopía profunda. Luego semíticos, los que fueron del Mediterráneo, y los Kush, los que vinieron de la zona de Madagascar e India, también forman de la población etíope. Entonces, en general, hay más de 83 idiomas que se hablan en Etiopía. ¿Ya estás más tranquilo, Edu? Estoy más tranquilo. Decía que estaba súper nervioso. Estamos ya en directo otra vez. Vamos al pasado. Etiopía, luego hablaremos porque a mí me interesa mucho el tema del Arca de la Alianza. Yo sé que has estado, me contabas, estuvo con Juanjo Benítez cuando estaban rodando la serie Planeta Encantado, buscando esos restos del Arca de la Alianza, pero todavía hay cosas mucho más antiguas. Dicen, no me acordaba yo el nombre, me lo acabas de decir, Lucy es nuestra abuelita. De ahí un poco surge el origen de los seres humanos, de ese lugar, de donde estaba Lucy. ¿Y quién era Lucy? Cuéntame. Hoy por hoy es una raza de Homo sapiens que se encontró en el Cuerno de África, vamos, en donde está Etiopía hoy actual. De ahí nuestro origen, de ahí vino, de ahí vamos expandiendo. El comienzo fue allí, ¿no? ¿En dónde se encontró? ¿Una cueva? ¿Se encontró solamente ese resto de Lucy? No, hay varios también. Han encontrado, bueno, son de antigüedad un poco reciente, es decir, no son como Lucy antiguos, pero hay varios. Hay una niña que se llama Salam, también han encontrado recientemente, hace 10 años o algo así. Pero luego también hay un cráneo que se encontró en esa zona, ¿no? Que la evolución del ser humano empezó por ahí. ¿Y hablabas de que tenía 2.300.000 años de antigüedad, Lucy? No, 3,2 millones. 3,2 millones. Ya. Etiopía no es un país, por lo menos la idea que tenemos, que tenga grandes, antes de entrar en misterios, grandes parques naturales donde hay animales, o sí es verdad. No, tiene parques naturales, y nacionales. Por ejemplo, en el Valle de Rift, donde atraviesa el Valle de Rift, hay unos parques nacionales y naturales, como Nechisar, el Parque Nacional de Nechisar, y luego también como el Parque Nacional Mago, que es Mago por la extensión, tiene 2.640 kilómetros cuadrados. Es un parque muy importante. ¿Qué sabana, selva? Es sabana mezclado selva. En la parte montaña es selva, y luego en la parte llana, en donde se mezcla con el Valle del Omo, con el Parque Nacional Omo, es sabana. Ahí tenemos también animales. ¿Y qué animales hay? ¿Qué puedes ver? Hay elefantes, no se ven así de fácil porque como es tan extenso, hay elefantes, hay búfalos, hay cebras, y luego antílopes de mucho tipo, ¿no? ¿Leones también tenéis? Leones también tenemos, sí. Fíjate que yo creí que en esa parte no era famoso como pasa con Kenia o con Tanzania, que tiene esos parques. No tan famoso como Kenia y Tanzania, que puedes encontrar los animales ahí al lado del camino, ¿no? Pero si haces eso, ¿no? De una especie de safari, de moverse dentro del parque, sí encuentras. Puedes encontrar. Mira cómo bailan nuestros compañeros. ¿Hay tribus que hacen ese tipo de música? Ahora, quería entrar en las tribus. ¿Hay muchas tribus en diferentes? Sí. En el Valle del Omo, el Valle del Sur de Omo está lleno de tribus que hacen música diferentes. Incluso luego les mostraré del móvil que tengo grabado una. Sí. ¿Siguen viviendo de acuerdo a las tradiciones como antes? Es decir, ya no les ha entrado todavía la modernidad esta de nuestro... No, siguen llevando todas las rituales que hacían desde hace tiempo. Hay algunas que ahora, por ejemplo, por la modernidad, que les están intentando educar. Por ejemplo, el Donga, que es la pelea de los Mursi y Surma. Es una pelea con los jóvenes cuando ya son mayor. La Jelaba, que es los señores mayor, decidan que es un adolescente. Cuando llega a llevar matrimonio, hacen pelea. Pelea es decir, a pelo. O sea, cuando ganan esa pelea... Se golpean. Eso es, se pegan. Se pegan con una barra larga, se pegan, vamos. Y se llama Donga. ¿Y se hacen daño? Se hacen daño, mucho daño. También hasta sangrarse, sí. Hasta sangrarse. Son los dos tribus que hacen. Son hermanos, en realidad. Unos están por otro lado de la orilla del río Omo. Se llaman Surma. Y luego los que están para acá, de la orilla del río Omo, son Mursi. Ya. Y lo hacen como un ritual de iniciación para el niño, ya deja de ser adolescente, se hace hombre. Exacto, de iniciación de conllevar matrimonio. Dicen que algunas de las mujeres más bellas del mundo son etíopes.
Yo he visto algunas fotos y algunas modelos que andan por ahí son abisinias o etíopes, pero he visto algunas fotos de gente que hace, mujeres que se taladran los labios, se meten palos. ¿Eso sigue existiendo todavía? Existen. Las Mursi y las Surma, por ejemplo, son las mujeres. Las mujeres que llevan un plato así, circuito, cada X tiempo, por ejemplo, para que vaya ampliando, van cambiando en el labio inferior, sí. Y colocan un plato que es un plato bastante pesado de cerámica, y se llevan. Eso es un signo de bellismo, de bello, ¿no? De belleza, perdón. ¿Cómo sigue siendo su vida? ¿Hacen trueques? ¿Hay mercados? Me contabas que había unos mercados súper coloristas donde truecan cosas. Sí, normalmente hasta hace poco se hacía trueques, hasta hace 10 años o algo así. Ahora, bueno, se introdujo el dinero, el turismo también ha ido cambiando como su forma de vida, ¿no? Entonces normalmente se hacía trueques, no se reconocía dinero metálico, ¿no? ¿Y creen en la magia? ¿Tienen brujos? No. Bueno, son animistas en general. La mayoría de las tribus del sur, las tribus del río Omo, son animistas. Ya. ¿Y si son animistas tendrán cosas de magia o...? No, en magias en estas cosas no creen, pero son, mejor creen, yo qué sé, en Dios de animales. En los espíritus. Dios, eso es, en los espíritus. Ya, curioso. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y con Fekadu, digo bien tu nombre, Fekadu sí. Mekuriap, esta noche, nuestro guía en este viaje virtual que estamos haciendo, visitando ese país increíble que es Etiopía. Ese país increíble que es Etiopía también es la fuente de uno de los ríos más majestuosos, el Nilo Azul. ¿Eso está en tu tierra, en un lago Tana? Sí, el Nilo Azul nace del lago más grande de Etiopía, que es el lago Tana, nace de Etiopía, sí, exacto. Y atraviesa medio Etiopía y luego atraviesa Sudán, atraviesa Egipto y viene al Mediterráneo. ¿Y cómo tenéis esas hambrunas y esa sequedad teniendo ese lago y el nacimiento de ese río tan portentoso? Ahora hoy en día también creo que cuando afecta a estos ciclos cíclicos, del cambio climático, también seguimos afectándonos, ¿no? Pues eso viene de las políticas sociales, de las políticas de los gobernadores, no hacen infraestructuras de presas y de modernizar la agricultura en general. Vale, pues no nos metamos en esas cuestiones políticas. Mejor. ¿La gente sigue viviendo en tu país como se vivía hace tiempo, de acuerdo a la tradición? Exacto, sí, se sigue en todos los casos, vayas a donde vayas, norte y sur, se hacen todas las vidas tradicionales, de arao, de cocinado, de vivir en casitas de paja, de tejado y todo de madera, ¿no? Sí, se sigue. Vale. Pues vamos, si te parece, a la parte más mística o misteriosa. De repente se cuenta que el Arca de la Alianza llegó a Etiopía y hay un lugar en Aksum, se llama, una iglesia donde se... Santa María de Sion se llama la iglesia. Cuéntame un poco esa historia. ¿Es cierto que llega ese arca? ¿Cómo llega? ¿Quién la lleva? ¿Melquisedec o quién fue? Menelik II. Sí. Bueno, la historia es muy larga, ¿no? Ya sabéis de la leyenda de la reina de Saba. La reina de Saba fue... antiguamente en Etiopía hubo una cultura que es matriarca, ¿no? Entonces antes de los reyes que se introdujo también... Quien mandaba era la mujer. Exacto, quien mandaba era la mujer. De eso hay restos también en Aksum, se han encontrado arqueólogos como hacían unas figuras de mujer, ¿no? Entonces, de ese motivo, Reina de Saba tenía curiosidad para conocer el famoso rey Salomón por su sabiduría, ¿no? Entonces fue a visitar al rey Salomón. ¿El rey Salomón dónde estaba? En Israel. En Israel. ¿Y la reina de Saba? La reina de Saba fue a visitar de Etiopía al rey Salomón. En ese momento el rey Salomón, en aquello entonces, como era polígamo, tipo de polígamo, ¿no? Sí. Entonces pasó con ella también. Se enamoró de la reina, era guapa, dicen, y volvió embarazada la reina de Saba. Y fue con regalos de África, en aquello marfil, oro, era barato, y se lo llevó a esto.
y volvió embarazada. Entonces, cuando el niño nació y luego llegó a ser adolescente, eso contó las leyendas, le pidió a su madre, quería conocer a su padre, ¿no? Entonces la madre, que era lista, enseñaba en espejos a su cara, se parecía mucho a Salomón, el hijo, que se llama Minilik, y fue a Israel a visitar a su padre. Entonces Minilik aceptó como hijo y lo propuso como heredero del trono de Israel. Entonces lo que pidió el hijo fue que no quería ser rey en Israel, sino introducir la sabiduría de su padre y luego también los intelectuales de Israel que vayan a Etiopía para transformar el país como Israel, ¿no? Le pidió eso. Entonces el padre aceptó y le propuso incluso darle una copia del Arca de la Alianza, una copia, ¿sí? Una copia, pero el hijo no aceptó de su padre y a los israelitas grandes les dijo, yo no quiero ir de este país, ¿no? Como voy a ser mucho peor que mi padre si no me dais el Arca auténtica. Entonces les cambió el Arca auténtica y vino con los mayores de los hijos de sacerdotes a Etiopía, en aquello se hacía camino de andar, siguiendo el río Nilo, ¿no? Llegó a Etiopía. Para. Que hay que descansar en el camino, nos hemos hecho todo el río Nilo. El Arca de la Alianza va parando en algunos lugares en Egipto, nos han contado, en la isla Elefantina, etc. Y tú, según esa leyenda que estás contando, planteas que era el Arca auténtica, no la copia. No la copia. El hijo no trajo la copia. Bueno, hay leyendas también se basan de esto, ¿no? Como Salomón era sabio, le había escondido el Arca auténtica, le había dejado la Arca copia por ahí, entonces el hijo lo robó, pero no fue así. En realidad los propuso y vino. El hijo del sacerdote Sadoc, también, que está en la Biblia, indicado, y tiene su tumba en Etiopía, en un monasterio del lago Tana. Vale, recorren el Nilo y ¿a dónde llegan? Recorren el Nilo, llegan al lago. El primer paradero fue en lago Tana, en este monasterio famoso que se llama Tana Cherkos. En el lago Tana. En el lago Tana, ¿no? Sí. De ahí fue Aksum, luego también fueron trasladándose al Arca cada vez que haya un conflicto social o una invasión por otras sociedades, entonces la trasladaban de sitio a sitio, ¿no? Estuvo en lago Tana de vuelta, estuvo también en lago Zwei, que está en el Valle de Rift, sur de Addis Ababa, y luego volvía a Aksum. Entonces la movían por la protección. Vale, y está en esa iglesia Santa María de Sion. Santa María de Sion en Aksum. Vale, ¿cuánto tiempo lleva allí? Desde aquello Más o menos 3.000 años ya. 3.000 años que a partir de los desplazos. Pero nadie la ha visto. No se puede ver. Antiguamente se veía, dicen, cuando el monarca Haile Selassie gobernaba el país, 2 veces al año salía. Sí. Sí, 2 veces al año, una es en noviembre, que es el día de Santa María de Sion, y luego otra vez el día de Epifanía. Y la gente lo podía ver, todo el pueblo, todo. Sí, bueno, lo puede ver, pero está cubierta. En realidad no te dejan visible, ¿no? Y luego está siempre custodiada en Aksum por un guardamonje. No es accesible para todo el mundo. La capilla tiene aparte y no es accesible para todo el mundo. ¿Siempre es ese mismo guardia el que sí, la custodia? Siempre es ese guardia, y ese guardia elige a otro guardia cuando llega su muerte. Yeah. No entra cualquiera. Por ejemplo, cualquier monje no puede entrar ahí. Ese guardia es el que va a dirigir. Esa persona es adecuada para que sustituir cuando muera yo, ¿no? Ya. Entonces, y dime una cosa, ¿cómo es el lugar? ¿Cómo es la iglesia? Es una iglesia, yo he visto algunos documentales, una iglesia normal con rejas, pero sí. Si yo quiero ir a ver el arca o acercarme lo máximo posible, ¿hasta dónde podría llegar? O tú, por ejemplo. Hasta esta valla puedes llegar, hasta, ¿no? la valla. Hasta la valla puedes llegar, incluso también te puede bendecir el monje, ya sea yo quiero que me bendiga, pero quiero entrar a verla. Quiero más. Entrar ya no, nadie entró, incluso el propio rey antiguamente no entró, no le tocaba, no tenía la autoridad para tocarlo.
Y dime por qué. ¿Por qué? Porque en la Biblia hay unas indicaciones de que tiene energía, ¿no? Como está eso, en la Biblia dice que ahí está Dios, sus palabras, sus fuerzas, ¿no? Entonces, eso no está permitido a unos que no son adecuados para tocar ese aparato, ese arca. ¿Y sabes si algún día la van a sacar? ¿Se va a hacer visible en estos momentos de...? No. Creo que no va a ser eso posible porque no. También hay un historiador, escritor, investigando hasta hace 10 o 15 años, me acuerdo, se llama Graham Hancock. Graham Hancock, sí. Sí, tiene un libro que se llama The Sign and the Seal, no sé si sí, lo conoces. Lo conozco. Concluyó de que el arca está en Etiopía, ¿no? Hizo viajes por Israel, por todo Medio Oriente, y por Francia, por Inglaterra, por los museos, para saber, o sea, para recaudar la información adecuada en donde está, ¿no? Entonces, a partir de ahí, incluso lo apretaron la seguridad que no se ve ni lo sacan, ¿no? Vale, dejemos el Arca de la Alianza por el momento, volveremos a ella. Vale. Hay otro lugar que se llama... la Libela, la Segunda Jerusalén. ¿Qué es esto? La Segunda Jerusalén. La Libela fue un rey del siglo XII, que es de 1118 a 40 años más o menos, ¿no? Entonces, la Libela fue un rey santo que recibió orden directo de Dios para construir estas iglesias maravillosas en roca, ¿no? Excavado de arriba abajo. ¿Iglesias cristianas? Iglesias cristianas coptas, exacto. Coptas. Nosotros en general somos coptos. En general. ¿Tú eres cristiano o copto? Soy cristiano. De la población etíope en general, un 61,6% es cristiano copto. Cristiano o no cristiano coptos, los hay protestantes también, y los hay católicos, pero de un número reducido. ¿Y cómo son las iglesias? ¿Excavadas en la piedra? Sí, excavadas en la piedra, detalladas pues de forma cruz, de forma rectangular, también dando símbolos, ¿no? Perfectamente hechos, como si están construidos hoy en día con la tecnología que hay, pero construido, no excavado. Vamos, excavado es un misterio también. Eso te iba a preguntar. Muchos estudios se han hecho, arqueólogos han tratado de verificar cómo se ha hecho eso, o explicar, y no hay una explicación de cómo se pudo hacer eso. De momento no hay ninguna explicación cómo se ha hecho. Científicamente no hay explicaciones, vamos, pero lo único, o sea, con leyendas, lo que nos han contado, lo que nos cuentan, también es... Dios dio orden a la Libela, entonces en el momento cuando dio orden a la Libela, ¿cómo podría ser esto, no? Pero tú eres el mensajero, ¿no? El trabajo tengo que hacer, o sea, el trabajo lo hago yo. Decía Dios. Exacto. Le dijo ese orden, entonces empezaron a hacer estas maravillosas iglesias, y se dice, cuando de día los hombres trabajan, de noche vienen los ángeles, de noche han ampliado los ángeles, ¿no? Los ángeles ayudaron a construir las iglesias. Y dime una cosa, Fekadu, ¿por qué se llama la Segunda Jerusalén? ¿Por qué se llama la Segunda Jerusalén? Etiopía fue el segundo país del mundo en aceptar el cristianismo. Entonces, cuando se convirtió, sobre todo en la parte norte de Etiopía, la mayoría de la gente iba a Jerusalén de peregrinación, para visitar el sitio que es donde nació nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aparte, ese camino, como era muy largo y luego también lleno de peligros, para que no se muera la gente débil, para que no sufra la gente débil, lo que Dios mandó fue, se considerará la gente que llegue a tus iglesias como se considerará la Segunda Jerusalén, a los que no pueden llegar, a los que no... como si hubieran hecho la peregrinación. Exacto, la peregrinación a Jerusalén. Por ese motivo se llama la Segunda Jerusalén. ¿Y hay más iglesias así de ese tipo, misteriosas? En el sur de Etiopía también hay otra que se llama Dadi Mariam, en el sur de Addis Ababa, Sí. Sí, de excavación, así. Estamos a puntito de terminar. Seguiremos hablando, si te parece, del Arca de la Alianza, esos misterios, quizá cuando estemos más por ahí. Dime una cosa, ¿qué lugar recomendarías tú para conocer, visitar de tu país?
Pues en religión, por ejemplo, en el tema de religión e historia, pues Aksum, empezando por Aksum, Lalibela, y luego Gondar, la tercera capital de Etiopía del siglo XVII, que hay unos castillos que de influencia europea portuguesa. Luego también los monasterios del lago Tana son misteriosos, y la naturaleza, pues el sur, y luego las tribus del río Omo también recomendaría. La gente sigue siendo, dicen que los pueblos antiguos son muy, admiten muy bien a los visitantes, y eso, siguen siendo muy hospitalarios, ¿no me estaría la palabra? Sí, siguen siendo muy hospitalarios. Nosotros, para la gente exterior que viene a visitar, somos muy hospitalarios, somos muy abiertos. No ha sido tan difícil, ¿verdad? No, está bien. Estaba nervioso, lo vamos a decir. Los primeros minutos. ¿Verdad? Fekadu, gracias por haber estado con nosotros, habernos dado estos pinceladas de ese país increíble del que vienes. Forma de contacto, ¿tienes Face? ¿Se te puede buscar por ahí? Sí, en el Facebook está Caribou Etiopía Tours. Caribou con cada kilo, Etiopía Tours. Entonces tenemos un Facebook allí, pues allí también nos encontramos. Y si no, buscando tu nombre, Fekadu. También Fekadu. Mekuriap. Exacto, Mekuriao. Mekuriao. Exacto. La W se pronuncia como... Bueno, hay veces que existe, hay veces no pasa nada. Mekuriao. Espero que hayas estado a gusto con nosotros en el Espacio en Blanco. Espero seguir viéndote. Gracias por la visita y gracias por haber sido el embajador, abrirnos las puertas de este país. Muchas gracias por invitarme a mí también, por darme esta ocasión. Gracias, te veo prontito. Gracias. Estaba ese viaje por Etiopía que hemos hecho y nos quedan unos minutos de nuevo para retomar el tema de las redes. Buenas noches, Rosa. Aquí estoy otra vez, Miguel. Mucha actividad en las redes. ¿Les ha gustado ese cambio que hemos hecho? Algunos se quejaba por ahí, decía. Al principio se han quedado un poco sorprendidos, pero en cuanto hemos colgado las fotografías han reaccionado. Sí. Ya tenemos esas fotos del cementerio donde estaban nuestros compañeros, verdad, sí. ¿Y les ha gustado la sección en la que me toca intervenir a mí? Sí, nos han mandado muchas preguntas, pero lamentablemente hoy tenemos que pedir disculpas porque no hemos podido pasarlas todas, pero bueno, vamos a tener muchas más ediciones, próxima, ¿no? Así que ahí están guardadas. Si queríais ver esas fotos del cementerio donde estaban nuestros primeros compañeros Antonio Pérez y Pedro Amorós haciendo esa investigación, tremendas los cadáveres que se ven ahí. Dar las gracias a todos los que... Espera, tenemos alguna gente que nos no ha aptas dicho... para muy sensibles, Miguel? Vale. Puerto Rico nos escuchaba Fox River, Antonio Bejarano en Lima, Roberto Mayorga desde San Petersburgo, en Florida, Estados Unidos supongo que es. Dar las gracias a toda esa gente que se pone en contacto con nosotros y a los 5 ganadores de hoy, vale, que son Nicolás Junquero desde Utiel, Valencia, Lilian Sierra desde el Facebook, María Antonia Martín, Valladolid, Vicente Sainz, Bilbao y Andrea Martín desde Granada. Que se pongan en contacto con nosotros para darnos la dirección y el teléfono de ese congreso de... Sí, vamos a recordar el teléfono porque lo están preguntando, es el 687-798-849, lo voy a repetir, 687-798-849 para todos los que se quieran apuntar al congreso de Las Palmas. Gracias, Rosa, nos vemos prontito. Hasta la semana que viene. Y por hoy terminamos. Ha sido un placer estar juntos en este programa que nos cambió un poco los planes al principio, que ojalá os haya gustado. La semana que viene más. Feliz semana de Semana Santa, de primavera, que ya se ha pasado la Semana Santa. Las gracias a todos los que han venido a vernos. El misterio vuelve en 7 días aquí a Radio Nacional. Saludos a todos los que nos escucháis y para que no os despertéis un poquito de nuestra música, así especial, despacito y con la recomendación de que sigáis en esta sintonía. Gracias por escucharnos. Volvemos en 7 días al Espacio en Blanco. Cuidaros.